Buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Se dice que los celos son parte de la convivencia en todo tipo de entornos, existen en lo laboral y en lo profesional, y suelen despertarse debido a la envidia que alguien puede generar en cierto tipo de personas, y que incluso puede hacer estos días muy difíciles. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el descuartizador de Tlatelolco. La siguiente historia está basada en hechos reales. Esta historia de este asesino le cambió su vida en segundos y sucedió en la capital, Estado de México. Un alumno cariñoso y destacado, aquel joven hablaría de sus padres. Mi papá es ingeniero, no es un profesionista que haya sobresalido, pero siempre ha sido un buen padre. Siempre se preocupaba por su familia, trabajaba y nos quería dar lo mejor. Yo no recuerdo que mi papá llegara algún día borracho o que no nos diera lo que necesitábamos. Mi mamá, una mujer dedicada a la casa y siempre estuvo al pendiente de mí y de mi hermano. Si bien la niñez de Javier era normal y sin carencias severas, fue una víctima de bullying desde muy pequeño. Incluso tenía una deformidad congénita en el pabellón de la oreja derecha, el cual era blanco de las burlas de sus compañeros desde muy pequeño. Aquel joven tocaba el piano y disfrutaba al hacerlo. Amante de la música clásica y sobre todo de Mozart, Beethoven y Vivaldi. Incluso llegó a mencionar que le gustaba la película de Forrest Gump. Fue un lector ávido, aunque desde un principio era poco exigente. Sus libros preferidos eran novelas como El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, El Mundo de Sofía. No le gustaba mucho la televisión, pero cuando la veía, lo hacía viendo Malcolm el de en medio y Friends. Su interés sobre todo estaba en la ciencia. El joven Javier hablaba inglés y alemán. El primero lo aprendió en la escuela, el segundo a través de internet. Su primera novia la tuvo en la secundaria, y después de esto sostuvo varias relaciones sentimentales y sexuales con chicas de su edad. Todos lo recordaban como un caballero, un tipo correcto y un gran partido para algunas personas. En el año 2011, fue medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física y un año después obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada de Física en Estonia. Por encima de los competidores de Hong Kong, Rusia, Arabia Saudita y Canadá. En su perfil de Facebook publicó más de 50 fotografías de esos viajes que realizó para sus torneos académicos. En casi todas ellas aparecía sonriendo y con sus compañeros de competencia de México, incluso de otros países. Incluso el periodista y conductor del grupo Imagen, Francisco Sea, tuvo la oportunidad de entrevistar a Méndez Ovalle cuando tenía tan solo 16 años de edad y aún era un joven estudiante del CECIT número 9 del Instituto Politécnico Nacional y había ganado la Olimpiada Nacional de Física. Entre sus palabras mencionaba: es un joven con una mente privilegiada sin duda. Sus respuestas y la manera en que articulaba sus palabras son de una persona muy por encima de la media. Me quedó muy grabado, así que yo le pregunté si los llamados nerds tenían problemas para conquistar a algunas chicas, y él me contestó que a veces las niñas piensan que no se pueden divertir con personas como los nerds, pero advirtió que cuando fueran adultos, los nerds tendrían los trabajos bien pagados y los tipos con los que ellas salían no tendrían nada. A todas luces, Javier era un joven destacado, muy inteligente, estudioso, cuyo futuro prometía logros y satisfacciones para todos los niveles de su vida. Para el año 2014, era un alumno destacado del Instituto Politécnico Nacional. Sus padres se tuvieron que mudar a Tecámac, en el Estado de México, así que dejaron aquel departamento en Tlatelolco y se lo dejaron a él, a su hijo. Sandra Camacho Aguilar nació en el año de 1996.
Era una chica que residía en Ixtapaluca, Estado de México, y vivía al fondo de un callejón empedrado con baches, en una zona de riesgo. Para el año 2014, al haber reprobado los exámenes de admisión de la Universidad Autónoma Metropolitana, había abandonado los estudios y llevaba 5 meses desempleada. A sus 17 años, se dedicaba a vagar con sus amigas, a buscar trabajo, sin deseos reales de encontrarlo, así como a conocer gente nueva, a través de internet. De personalidad vasta, poseía un sentido del humor muy pesado y con frecuencia sus bromas molestaban a las demás personas. Sandra y Javier se conocieron en un grupo de amigos de Facebook. Después de algunos comentarios y toques, decidieron seguir hablando vía inbox. Platicaron a lo largo de 15 días hasta que decidieron conocerse. El 27 de junio del año 2013. Sandra le mintió a su familia, diciéndoles que iba a comprar unos libros en el centro de la ciudad. Ella y Javier se encontraron a las 4 de la tarde y se encontraron afuera de la estación del metro Tlatelolco. Ahí fueron captados por las cámaras de seguridad de la estación y de ahí fueron a Plaza Universidad, donde entraron al cine. Vieron toda la película. Cuando la chica le contó que no tenía empleo, Javier se ofreció a conseguirle un trabajo como edecán. La chica aceptó, muy entusiasmada. Un empleo sí le dejaría suficiente tiempo libre para continuar con sus actividades sociales, así que posteriormente se dirigieron a un parque de la delegación Benito Juárez, en donde comenzaron a besarse y decidieron irse al departamento donde vivía aquel joven Javier, en la unidad habitacional Tlatelolco. Subieron por el elevador hasta el piso número 12 y bajaron por las escaleras hasta el piso número 11, en donde estaba el departamento 1014. Ahí continuaron besándose y tuvieron relaciones. El problema vino después del sexo, mientras comentaban los planes de su futuro. Sandra realmente no tenía ninguno más que el deseo de trabajar como edecán. En cambio, Javier le platicaba a Sandra sobre sus logros en los campos de la física, la química y las matemáticas. También le dijo que se iría a vivir a Alemania, ya que había ganado una beca en una universidad. Por su alto desempeño escolar, claro, al ser un alumno de excelencia. Esa universidad solo admite a los mejores estudiantes del mundo. Pero la chica no le creyó. Estaba acostumbrada a convivir con personas de bajísimo nivel económico, académico e intelectual, por lo que conocer a alguien de esas posibilidades solo podía motivarle a burlarse, tal vez por celos. Yo quise abrirme con ella y le dije que había ganado una beca en el extranjero, pero ella se burló de mí. Volteó hacia los lados y vio las condiciones de mi apartamento y me dijo que yo le estaba mintiendo. Entonces, yo saqué mis medallas de física y se las mostré, pero ella se reía y se estaba burlando de mí. No dejaba de burlarse de mí. Eso me molestó, así que la empujé. Estas fueron declaraciones de Javier. Después del empujón, la joven se tropezó y cayó y se golpeó en la frente. Se puso histérica y gritó que me iba a acusar. No paraba de gritarme, de insultarme e incluso me rasguñó y me golpeó. En ese momento, aquel joven se ofuscó. Me bloqueé. No sabía qué hacer y lo único que yo quería era callarla. Ella no dejaba de gritar, de lanzar insultos y me amenazó. Así que me empezó a dar golpes. Yo también la agredí y luego de golpearnos la estrangulé. Pero dice aquel joven que fue un momento en donde pareciera que sus manos no le pertenecían y solamente actuaban por voluntad propia. Ahora quedaba el problema del cadáver. Javier vivía en el piso número 11 del condominio Presidente Juárez. El cuerpo pesaba demasiado como para poderlo bajar y sin que nadie lo notara. Había mucha gente en la unidad, incluso en las noches, y yo me quería deshacer del cuerpo. Según declararía, el descuartizamiento de ese cuerpo obedeció a las razones de carácter práctico y no fue hecho por disfrutarlo. Los brazos fue lo primero que aquel joven removió del cuerpo. A continuación las piernas, pero el tronco y la cabeza nunca los separó. Pero el piso se encuentra lleno de sangre
incluso se forma un charco enorme. Le da asco y quiere vomitar. No sabe lo que está haciendo. Pierde la proporción de las cosas y el cuerpo de Sandra se ha quedado ya sin extremidades. Va de nuevo a la cocina y toma algunas bolsas negras de plástico para la basura. Guarda un brazo en una y otra parte en otra. Sale sigilosamente del departamento con algunas 10 bolsas. No hay gente en la calle. La madrugada lo está ocultando. Va y deja unas bolsas en un bote de basura y regresa y saca otra bolsa más. La tira un poco más lejos, en los alrededores de una jardinera de la unidad Tlatelolco. Completa la operación en lugares cercanos a su edificio. La ropa la tiene toda salpicada. Sus 2 playeras, tanto la de manga larga como la de manga corta. Así que la de manga larga no tiene remedio y opta por echarla a la basura. Intenta lavar la otra, pero él se siente sucio y se siente mal. Regresó al departamento y también limpió la escena del crimen con cloro y con pinol, para lo cual utilizó también una playera suya, la cual también tiró a la basura. Tras el crimen, los padres de Javier pasaron por él y notaron algunos rasguños que tenía en su rostro, y aunque nunca les dijo que se los había provocado, se fueron juntos a Tecámac. Mientras tanto, en diferentes puntos de la unidad habitacional fue encontrado descuartizado el cuerpo de aquella joven en el interior de esas bolsas negras. La familia de la víctima había iniciado acciones de búsqueda desde el día 28 de junio, y al revisar la computadora de la chica, los policías localizaron varias conversaciones privadas en Facebook entre esta chica y Javier, así como la revisión de las cámaras de seguridad de la zona corroboraron todo esto. Se giró entonces una orden de aprehensión en contra de él. El día 4 de julio del año 2013, la madre de Javier regresó al departamento y fue detenida por la policía investigadora, así como trasladada al Ministerio Público. Al lugar también acudió el padre, quien dijo que su hijo no estaba prófugo. Incluso en ese momento estaba cuidando a su hermano de 5 años. Sus padres se comunicaron con él y le dijeron las acusaciones que había en su contra. Le pidieron que se presentara ante el Ministerio Público para poder aclarar toda la situación. La respuesta que les dio Javier fue que él no había hecho nada, que estaban equivocados. Colgó y desde ese momento perdieron toda comunicación con él. Javier dejó a su hermano pequeño con unos vecinos y emprendió la huida. Para entonces ya había policías dirigiéndose a la dirección de los padres. Lo localizaron y persiguieron por las calles, pero consiguió escaparse de aquellos agentes. No se volvió a saber nada de él durante más de un año. La Procuraduría lo buscó por todo México e incluso trataron de localizarlo en Rumania, debido a que familiares suyos habitaban en ese país europeo. Además, la Interpol lo buscó en 119 países. Los restos de Sandra Camacho fueron enterrados en el Panteón Municipal, en donde por la saturación de cadáveres tuvo que ser sepultada en una posición transversal. Pero Javier, antes de huir de la Ciudad de México, sacó dinero del cajero automático y con ese efectivo viajó a otro estado del país. Rentó un pequeño cuarto en San Juan del Río, Querétaro. Cuando él era niño, había viajado a ese lugar y sabía que era un lugar tranquilo. Así que decidió esconderse ahí. Lo primero que hizo fue ubicar una biblioteca municipal en donde pidió un préstamo de un libro, el cual devoró en unos cuantos días. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Durante su exilio, leyó con interés la Divina Comedia de Dante, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y Ana Karenina. Javier estuvo prófugo más de un año y al llegar a Querétaro no buscó trabajo, pero cuando se le acabó el dinero, laboró como mesero en varios lugares hasta llegar a la cafetería Finca Santa de Veracruz, en donde estuvo unos meses. Ahí conoció a un señor con el que podía conversar con temas de su agrado y con quien aprendió a trabajar la madera. Para ese entonces ya vivía en una casa con una amiga. Siempre tuvo una relación cordial con todos sus compañeros de trabajo, pero no hizo amistad con ninguno. No sé, tal vez sea engreído, pero sus conversaciones no me interesaban mucho.
Esa fue parte de su confesión. Durante ese tiempo, tuvo varias relaciones amorosas. La primera con Elvia, una mujer 10 años mayor que él. Después con otras chicas que conoció en su trabajo, Nancy, Fanny, Sandra. Luego, con una joven de Guanajuato llamada Jess, de quien se hizo su novia, y lo visitaba todos los fines de semana. Salía con nuevos amigos y aprendió en su tiempo libre a hacer trabajos de carpintería y ebanistería. El deseo del conocimiento nunca cesaba en su interior, y como extrañaba tanto la música y el poder tocar el piano, iba a la tienda de Liverpool, donde se sentaba enfrente de uno de esos instrumentos en exhibición y los empleados lo dejaban tocar. A veces durante más de 2 horas, piezas clásicas de Chopin, Beethoven, Mozart y Vivaldi. Y en otras, también interpretaba a Pink Floyd. Javier mantuvo contacto con sus padres vía telefónica. Al principio las llamadas eran muy esporádicas, pero con el paso de los días, cuando parecía que el homicidio había quedado en el olvido, el contacto se fue fortaleciendo a través de esas conversaciones. Les hablaba sobre su empleo como mesero y el escaso contacto que mantenía con sus compañeros de trabajo. Pero la Procuraduría Capitalina había intervenido el teléfono y detectaron 3 llamadas provenientes de San Juan del Río, por lo que decidieron seguir la pista hasta ese lugar y después de montar vigilancia en varios puntos en donde se habían realizado aquellos enlaces telefónicos, vieron a Javier cuando caminaba por la calle rumbo a su trabajo en esa cafetería. A sus compañeros de trabajo les comentaba que él era originario del Estado de México y que trabajaba en ese lugar para poderse pagar una carrera de ingeniería, pero él soñaba que algún día iba a poder rehacer su vida y continuar sus estudios, así como olvidarse de todo aquello. El 30 de julio del año 2014, Javier fue detenido en Querétaro y trasladado a la capital del país. No puso resistencia alguna. Llegó a la Ciudad de México durante la madrugada, pero desde el principio los policías notaron que aquel joven era retraído, pero muy educado. Sus gestos corporales decían mucho de su personalidad. Siempre la postura correcta. Casi 2 días permaneció sentado en la Fiscalía de la Delegación Cuauhtémoc y fue entrevistado por agentes del Ministerio Público, por peritos en psicología, agentes de la Policía Investigadora y la propia fiscal. Pero nunca perdió la compostura, ni fue grosero. Siempre estaba bien sentado. Sí estaba muy cansado y se le notaba anímicamente y moralmente que estaba muy mal, pero siempre fue muy correcto. Todas las personas que lo entrevistaron coincidieron en que no parecía que estuvieras hablando con un chico de 20 años. Hablaba como una persona mayor, de su edad. Él es muy diferente a la mayoría de los homicidas que se detienen. Y antes de partir rumbo al reclusorio, él dijo: yo voy a seguir las reglas. No les quiero dar más problemas. Discúlpenme en verdad por lo que yo hice. Pero una de las inquietudes que Javier tenía es de que cómo sería su estancia en la prisión. Pero le explicaron que él podía seguir estudiando y aprendiendo, y eso lo tranquilizó un poco, aunque en ese momento no imaginaba mayor sufrimiento que una vida alejada del conocimiento. Espero que esta historia les haya gustado. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.